cuán hermoso es poder estar en la casa del Señor y contemplar la gloria de Dios. Hoy el Señor se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios se va a glorificar en esta mañana. Lo está haciendo. Sin duda lo está haciendo, pero Dios quiere, ahora en esta parte que entramos, cuando venimos ante su palabra, Dios quiere quebrantarnos, Dios quiere rompernos por dentro. Dios quiere que entendamos que la prioridad de nuestra vida es estar a sus pies, escuchando su palabra, escuchando su presencia, escuchando sus palabras. Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere romper muchos de las cosas que muchas veces hay en nuestro corazón. Y Él quiere hacer algo totalmente nuevo. Y Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor ahí donde estás. Señor, gracias. Gracias porque tú estás en esta mañana, en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, nos inclinamos delante de tu palabra. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos que seas tú, Espíritu Santo, quien hable a nuestros corazones, quien quebrante nuestras vidas y quien nos haga entender, Señor, cuán bueno eres para con cada uno de nosotros, oh Dios. Que podamos ver una vez más tu gracia y tu misericordia y tu poder sobre nuestras vidas en esta mañana. Háblanos y llénanos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén, aleluya. Algunos es para decírselo, bueno, díselo a tu cara. Si estás contento, díselo a tu cara, ¿sí? ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Vamos a darle bien fuerte un aplauso de alabanza a nuestro Dios, a nuestro Rey. Aleluya, gloria a Dios. Como dijo la pastora, aquí no, las estructuras se caen. Cuando Dios hace y Dios hace lo que quiere y como quiere y de la manera que quiere, y lo importante es que abramos nuestro corazón de par en par para recibir lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es tan importante que vengamos siempre con esa actitud de un corazón tan abierto y tan disponible para que sea Dios haciendo lo que quiera, aún habiendo escuchado las cosas que quizá seguramente ya habremos escuchado en alguna ocasión, pero que Dios haga con nosotros en esta mañana lo que Dios quiera. Bendito sea el nombre de Dios. Y así es que venimos a su casa, así es que venimos a su presencia, porque necesitamos que su Espíritu Santo nos llene. Estamos ya en el mes de diciembre, último mes del año. Un mes, la verdad, muy entrañable por lo que en este mes celebramos. Hay gente ahí fuera que me preguntan, ayer mismo uno me estaba preguntando, pero bueno, ¿vosotros celebráis la Navidad? Que si nosotros celebramos la Navidad. La Navidad es la celebración por excelencia, gloria a Dios. El cielo bajó a la tierra, Dios, encarnado en la persona de Jesucristo, vino, se acercó a nosotros. Cuando nosotros estábamos lejos de Dios, Él se acercó a nosotros y lo hizo para salvarnos, para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos gozo, para darnos paz, para darnos vida eterna, para dárnoslo todo. Amén. Que si celebramos la Navidad, no celebramos la fecha, porque ya sabemos que Jesús no nació el día 25 de diciembre. Celebramos el evento, lo que sucedió, que Jesús vino y que Jesús nació. Claro que celebramos la Navidad, pero estamos ya a punto de dejar este año. Y ya en nuestro culto de Navidad ya hablaremos del mensaje de la Navidad, aunque ese mensaje se está predicando todos los domingos. Y estamos en el calendario y estamos ya a punto de dejar un año, y con el año nuevo que emprendemos estamos a punto también de dejar esta palabra que Dios nos ha dado y nos ha acompañado durante todo el 2022. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y aunque cambiamos de año y dejamos atrás esta palabra, como tantas veces hemos dicho, será necesario durante todo el 2023 que traigamos a la memoria, que nos acordemos y que vivamos esta palabra, porque en este 2023 necesitaremos recordar en más de una ocasión
que no será con nuestras fuerzas, que no será por nuestro poder, que no será con nuestro conocimiento, que no será con nuestra experiencia, que no será con nuestros recursos, con nada de nosotros, sino solo por y con su Espíritu Santo. Y lo vamos a tener y necesitar recordar. Y este año, frente a esta palabra, el Señor nos ha estado alentando y animando y exhortando a que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Y recordando esta palabra hemos hecho mucha mención y el Señor nos ha llevado y nos ha alentado a buscar del Espíritu, a ser llenos del Espíritu. Pablo le dijo a los tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu. Y quizás esta sería la conclusión de esta palabra: no apagar al Espíritu. Hermanos, en este año que empezamos, lo que queda por acabar y el año que empezamos, no apagues al Espíritu. No lo apagues con tus decisiones, no lo apagues con tus pensamientos, no lo apagues en tu casa, no lo apagues en tu trabajo, no lo apagues mucho menos en tu corazón. Y cuando Pablo le dijo a los tesalonicenses: no apaguéis el Espíritu, yo creo que les dio las pautas, y lo podéis ver en vuestra casa en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos del 19 al 22. Les dijo: no apaguéis al Espíritu, y les dio pautas allí para que no lo apagaran. Una de ellas era, por ejemplo, absteneos de todo lo malo, dice Pablo a los tesalonicenses. O dicho de otra manera, no ofendas a Dios. No ofendas a Dios con tus decisiones. No ofendas a Dios, no desobedezcas a Dios. Agrádale en todo. En cada una de las decisiones que tú vas a tomar y a emprender, agrada a Dios. Dale gloria a Dios. Con tus pensamientos, con tus actos, en tu casa y en todos los lados, agrada. Obedece a Dios, no ofendas a Dios. Entonces dice Pablo: ¿queréis ser llenos del Espíritu Santo? Absteneos de todo lo malo. Y otra de las cosas que Pablo les dijo, y estaba pensando esta semana, es dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Dilo conmigo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y yo creo que el domingo pasado, como si se tratara de un broche de oro, es que cerramos esta palabra, hermanos, porque el domingo pasado pudimos escuchar a varios hermanos que públicamente, honrando a Dios, dieron gloria al Señor en toda situación. O como podríamos decir, a pesar de que las cosas no son fáciles, a pesar de que las cosas son difíciles, dad gracias a Dios en todo. Y cuando lo hicieron, glorificaron a Dios y edificaron nuestras vidas. Yo me sentí profundamente edificado y bendecido, hermanos, al ver la fortaleza, al ver la presencia de Dios en cada uno de aquellos hermanos que por encima de situaciones difíciles le dieron gracias a Dios y la gloria a Dios. Aun a pesar de pasando las situaciones difíciles, a pesar de que muchas veces el camino que tenemos, y en este 2023 que empezaremos pronto, no es un camino de rosas en el que muchas veces seguramente batallaremos con conflictos, pero que por encima de los conflictos, mirándole a Dios, le damos gracias a Dios, porque su gracia y su misericordia y su amor y su poder y todo lo bueno de Dios no ha faltado ni un solo segundo. ¿Y cuántos podrían dar testimonio de eso? Me quisiera ver las manos. ¿Cuántos podrían dar testimonio de eso? Gloria a Dios. La próxima vez que haya culto de testimonios, rápidamente a la pastora: pastora, que yo tengo que dar gracias, que tengo que contar lo que Dios ha hecho, para darle honra y para darle gloria a Dios. Pero enfrentamos conflictos, hermanos. Hace 2 semanas tuvimos aquí reunión de pastores de la fraternidad y estuve compartiéndoles acerca precisamente de esto, de que muchas veces tenemos que enfrentar conflictos. Y el Espíritu Santo esta semana, yo mientras estaba pidiéndole que Él me dijera qué hablar, el Señor me recordaba esa palabra. Así que voy a recordar esa palabra. Algunos de los obreros que estuvieron ese día la van a escuchar, es parte 2, porque hay más cosas, y para los demás es parte 1 y 2. Pero hermanos, es evidente que muchas veces las cosas no son fáciles.
Las cosas no son fáciles, pero Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos creen eso? Y la palabra que te animo a leer y a creerle en esta mañana al Señor se encuentra en Daniel capítulo 10, verso 1. Daniel 10, 1. La gloria de Dios está aquí, hermanos. La presencia de Dios está aquí. Abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu corazón y recibe en esta mañana la palabra del Señor para que pueda penetrar y operar y hacer los cambios que Él quiere hacer en esta mañana en tu vida y en mi vida. Dice el verso 1, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. De momento ahí nos quedamos en este versículo. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y este texto, hermanos, nos revela dos verdades, dos realidades y una necesidad. ¿Qué nos revela? Dos verdades y una necesidad. La primera verdad, hermanos, que nos revela es que el conflicto es grande. Díselo a que está a tu lado, el conflicto es grande. El conflicto es grande. Esa es la primera de las realidades que este texto, y me gusta porque habláis de conflicto y lo hacéis riendo. Esto es bueno, porque confiáis en el Señor, gloria a Dios. Es que esta es una de las realidades que tenemos que tener claro, hermanos. El conflicto es grande. Para Daniel no era nada nuevo recibir en ese momento esa palabra, porque él había visto ya el conflicto en su vida y en su alrededor. Vio cómo pusieron a sus 3 amigos en ese horno de fuego. Vio cómo ese horno de fuego fue calentado 7 veces más de lo normal. En sus propias carnes, Daniel había experimentado estar en ese foso de los leones, porque decidió no adorar a otros dioses, sino solo a Dios. Él fue deportado, fue trasladado, fue alejado en país y en un hogar ajeno. Él vivió y experimentó, vio y experimentó el conflicto en primera persona. Así que cuando Daniel recibe esa palabra, no es nada nuevo para él el conflicto, porque él había sufrido y había experimentado eso. Y esta es la palabra del Señor en esta mañana. El conflicto, hermanos, es grande. Y yo sé que hay familias que están en conflicto. Si no, podría decir todos, unos de una manera y otros de otra. Yo sé que hay familias que están en ese horno, en el horno de la aflicción, de la prueba, de la necesidad, de la enfermedad. Yo sé que ese horno en algunas situaciones se ha calentado 7 veces más de lo normal y uno parece que no va a poder aguantar, que no va a poder soportar. Yo sé que hay hermanos o familias como el Daniel en ese foso de leones o de gigantes, llámale como tú quieras, que quieren devorar y que quieren acabar con su fe, con sus pocas fuerzas, con su fortaleza y absolutamente con todo. Y ahí estamos todos y cada uno de nosotros. O bien en ese horno, o bien en ese foso, porque el conflicto es grande. Y esta es la primera de las realidades que debemos de saber. Pero aunque el conflicto es grande, y ahí viene la segunda realidad de este texto, es que la palabra es verdadera. Yo aquí había apuntado que había más gloria a Dios. La palabra es verdadera. Gloria a Dios. El conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios nos promete en su palabra se va a cumplir. Su palabra es verdad. Sus promesas son el sí y el amén. Gloria a Dios. Esa es la otra realidad. La palabra de Dios es sí y es amén. Bendito sea el nombre del Señor. En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque en ti estaré confiado. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Sigo?
Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán. Gloria a Dios. ¿Sigo? Cuando caminas por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Gloria a Dios. Y esta es la palabra, y esta es verdadera. Dios está con nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Podría seguir con más promesas. Daniel conoció, hermanos, en primera persona el conflicto, como ya he dicho, pero también conoció en primera persona lo que os estoy diciendo, que la palabra era verdadera. Un cuarto varón se estaba paseando en medio de ese horno de fuego, librando a sus enemigos. En medio de ese foso de los leones que querían devorar y acabar con su fe, con su confianza, con su fortaleza, con sus fuerzas, con todo, estaba el león de Judá, que le estaba guardando para no ser devorado por ninguno de ellos. Gloria a Dios. Y aunque el conflicto sea grande, la palabra es verdadera. El Señor es el que te acompaña, Él camina a tu lado, Él te sostiene, Él te levanta, Él, como oíamos el domingo, te lleva en sus brazos. Y aunque no puedas ver, como dice la canción, Él está obrando. Amén. Aleluya. Él está obrando. Aunque no puedas ver, Aleluya. Él está obrando. Amén. Créelo. Créelo. La palabra es verdadera. ¿Sabes una cosa? Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él vino a robarnos. Y eso se le da muy bien. Quiere robarnos la palabra que Dios nos ha dado. Quiere robarnos la promesa. Quiere decirte que no ves cómo estás. Sigue su estrategia que ha seguido durante miles de años, ya desde en el huerto del Edén, con que Dios te ha dicho. Esa es la estrategia del mentiroso, porque él trata de hacerte creer que Dios ya no te escucha, que no ves a Dios, que Dios no está. Eso es lo que él hace, tratar de robar lo que Dios te ha dado. Pero en esta mañana agárrate a la palabra, cree, la palabra es verdadera, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Amén. Dios lo hará. Y decía, este texto nos está dando dos realidades, ya hemos dicho cuáles son, y una necesidad, y eso es muy importante. Y anótalo en tu libreta o en tu memoria, porque esto es sumamente importante. Y la necesidad que en esta mañana el Señor quiere que entendamos está en la última parte de este texto. Dice, pero él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y esa es la necesidad que tenemos. Frente al conflicto que es grande y la palabra es verdadera, hay una necesidad. Y la necesidad es entender los tiempos que vivimos. Y esa es una necesidad importantísima. Entender los tiempos, o dicho de otra manera, ¿qué es lo que quiere Dios? Mostrarme, enseñarme, darme en medio de esa situación. Eso es entender uno los tiempos que está viviendo. Entender los tiempos significa poder llegar a tener ese discernimiento y esa visión para entender dónde Dios nos quiere llevar o qué es lo que Dios quiere hacer en medio de la situación. Siempre me han impactado estos textos de Pablo a los Corintios. Dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y en otra versión dice, estábamos tan agobiados bajo una presión insoportable. Y es posible que haya en esta mañana hermanos que se estén identificando con estas palabras del apóstol.
Fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de lo que creíamos que nosotros podíamos aguantar o soportar. De modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y una vez pierde la esperanza. Y una vez llega a decir, no hay solución. No voy a poder. No voy a poder seguir. Esto es superior a mí. Esto es más de lo que yo puedo aguantar o de lo que yo puedo soportar. Todo está perdido. Son mentiras del diablo. Que os dije antes que él viene a robarnos la palabra de Dios. Y dice Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Así es nuestro Dios, que a veces permite estar al límite para que miremos a Él y confiemos solo en Él, sabiendo que Dios tiene poder para resucitar aún lo muerto. Entendidos en los tiempos. Claro, ser entendidos en los tiempos no significa que uno está a full y a tope. Mira el verso 8 del capítulo 10 de Daniel. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Claro, a veces el conflicto es tan grande que nos quedamos sin fuerzas, que nos quedamos sin ganas, que parece que estamos debilitados. Y es más, incluso imaginaos, recordar a Elías, aún más allá, Elías frente a ese conflicto del cual huyó, dice que hasta deseó la muerte, escondido y deseando la muerte. Necesitamos ser, hermanos, entendidos en los tiempos. Y el conflicto abarca todas nuestras áreas. Abarca nuestra economía y el horno se calienta 7 veces más. Y abarca a nuestro trabajo. Y cuando el conflicto llega a nuestro trabajo, se calienta 7 veces más. Y abarca a nuestra salud. Y cuando abarca nuestra salud, el horno aún se calienta 7 veces más. Y sabes, entramos en el peor de todos los conflictos, que es estar separados de Dios. Ese es el peor de todos. Porque ese conflicto nos separa de Dios por la eternidad y nos condena a una muerte eterna. Y ese es el peor de todos los conflictos que jamás podamos enfrentar. El estar alejados de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios por nuestro pecado. Pero yo he dicho antes, y por eso celebramos la Navidad, que Cristo se acercó para darnos vida y para darnos esperanza. Y es por eso que Él vino, para morir en la cruz del Calvario y poder tener vida. Y ese, hermanos, es la mayor de los milagros. Y el mayor de los conflictos es estar separados de Él. Entonces necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos a nivel particular. Ya no estoy hablando de los tiempos que vivimos a nivel de sociedad, que también tendríamos para otra predicación y todo. A nivel personal, lo que nos está pasando. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuáles son los tiempos? Necesitamos ser entendidos en ellos. Y Daniel dice la palabra que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia, sabiduría, entendió los tiempos de Dios. Y mira, para mí el secreto está en el verso 9. Venimos del verso 8, donde hemos visto a Daniel debilitado, sin fuerzas, a causa de la visión, a causa del conflicto, a causa de la situación. Pero mira el verso 9. Pero, me encantan los peros de Dios. Pero oí el sonido ¿de qué? De sus palabras. Y en esta mañana yo quiero pedirte, suplicarte, si me permitís,
y a mí mismo que dejemos de oír el sonido estremecedor de la situación que podamos estar atravesando. Porque esa situación grita, y grita fuerte, y grita muchas cosas. Que dejemos de oír los gritos de esa situación, que dejemos incluso de escuchar a hermanos que con buena fe es posible que nos digan muchas cosas, y que oigamos el sonido de sus palabras, de su palabra, su voz, lo que Él nos dice en medio de la situación. Y el verso 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ¿qué? Yo he venido. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Gloria a Dios! Me llama la atención, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Y cuando uno echa, no me da tiempo de verlo con detenimiento, pero cuando uno echa la vista atrás y lee el libro de Daniel, uno ve cómo era Daniel. En el capítulo 1, verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mira qué clase de corazón tenía Daniel, que él propuso en su corazón, aun a pesar de estar deportado, salido, quitado de su casa y llevado en cautiverio a Babilonia, aun en ese momento él decidió y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Gloria a Dios. Y ahí está el secreto, o ahí está el principio de ese secreto que hace que vamos a poder ser entendidos en los tiempos, disponer nuestro corazón para buscar la voluntad de Dios. Daniel no apagó su espíritu en cuanto a sus decisiones, porque él decidió no contaminarse de las cosas de este mundo, de aquello que nos separa de Dios, de aquello que, como decía al principio, ofende a Dios. Él propuso en su corazón, no es una cosa de buena intención, sino de proponerte en tu corazón no ofender a Dios, no contaminarte con las cosas de este mundo. Así era el corazón de Daniel. Y el Señor le dice: por cuanto dispusiste tu corazón. Ese era el corazón. Mira en el verso 6, capítulo 6, verso 4. La última parte dice: no podían hallar ocasión alguna o falta en él. ¿Por qué? Daniel era fiel y ningún vicio fue hallado en él. No solo no apagó su espíritu en sus decisiones, tampoco no apagó su espíritu en la vida diaria, en el día a día, en el trabajo, fiel, o lo que es lo mismo, honrado. Daniel no apagó el espíritu ni en el trabajo, ni en ninguna de las situaciones de su vida diaria. Y así es que necesitamos disponer nuestro corazón para que realmente podamos ser entendidos en los tiempos que vivimos y en la situación que vivimos. Necesitamos esa clase de corazón y esa clase de fidelidad. Mira también, ya para acabar, la tercera parte de Daniel en el capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. El rey hizo un edicto de que todo el mundo tenía que adorar a otros dioses. ¿Y qué pasa cuando nosotros enfrentamos esa clase de oposición como la que estamos enfrentando ahí fuera? Que muchas veces nos están diciendo hay que ir por allí, pero la palabra de Dios dice es porque ir por allá. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos en medio de ese conflicto? Y dice que Daniel entró en su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Amén. ¡Qué clase de oración de ese hombre que tenía ese corazón que le hacía sabio y entendido en medio de los tiempos de conflicto! Y esa es la clase de oración que Dios nos está demandando, hermanos.
en medio del conflicto que tú estás atravesando, sea de la índole que sea, el Señor te está demandando esa clase de oración. Una oración que ora de rodillas. Y no me refiero tanto a lo físico, que también, sino a lo espiritual, de rodillas, sometido a la voluntad de Dios. Esa es la clase de oración que Dios nos está demandando. Una oración que nos arrodillamos en señal de respeto, en señal de sujeción a la voluntad de Dios. Pero no solo eso, una oración con frecuencia, 3 veces al día. Eso me habla de relación y de intimidad. No oraciones de estas de, venga, voy a comer y a orar, y voy a cenar y a orar. Sino relaciones de comunión con Dios, porque necesitamos tener comunión con Dios. Una oración arrodillados, una oración con frecuencia, sin nada que esconder, abiertas las ventanas de tu corazón, sin nada que esconder, sin nada que tapar. Y si hubiera alguna cosa, de presentarlo delante de Dios, para que Dios sea obrando, para que Dios sea sanando, para que Dios sea perdonando en caso de que hubiera cosas que perdonar. Una oración que además lleva alabanza y agradecimiento a Dios y que se hace frente a la necesidad. Daniel abría esas ventanas, se arrodillaba, reconociendo la soberanía de Dios, alababa y daba gracias a Dios y tenía enfrente a Jerusalén. Una ciudad que en ese momento estaba en ruinas. Y frente al conflicto y frente a la necesidad, a la situación en ruina espiritual, entenderme, que estamos viviendo, esta clase de oración es la que necesitamos, la que apunta a que Dios pueda glorificarse en medio de los tiempos que vivimos. Así que tenemos 2 realidades. Tenemos una necesidad, reconocer y entender los tiempos que vivimos. Y fíjate que después de estas palabras, en el verso 18, le dice: y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Amén. Y el Espíritu Santo en esta mañana sabe que necesita tocarte otra vez. Otra vez. Necesitas el toque del Espíritu Santo. Y cuando viene ese toque otra vez del Espíritu Santo, sucede lo que le sucedió a Daniel, que se fortaleció. Gloria a Dios. Y el verso 19 dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y me dije: ay, mi Señor, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hay otra versión que me ha gustado mucho que dice: al tiempo que me decía, la paz sea contigo. Y eso es lo que te dice el Señor en esta mañana: la paz mía, la paz de Dios contigo en esta mañana. Dice: al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, hombre y mujer altamente estimados y amados por Dios, cobra ánimo y no temas. Y mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya me has reanimado. Como el que entra en estado de shock y necesita las palas para reanimar. Y dije: ya me has reanimado, háblame, Señor. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere hacer en más de uno o en todos los que estamos aquí: llevarnos a su quirófano espiritual. Saca las palas que él tiene, ¿se llama palas? ¿Sí? De reanimación. Y empieza a darnos descargas eléctricas, espirituales, que nos inyectan gozo, paz, amor, gracia, misericordia, poder. Y somos reanimados y fortalecidos por el poder del Señor. ¿Para qué? Para continuar adelante
y que Dios sea glorificado en todas las cosas. ¡Wow! Tremendo. No sé cuántos necesitan entrar en ese quirófano, pero vamos a ponernos en pie y voy a pedir al grupo de alabanza que ellos se acerquen. Y en esta mañana entiendo, creo que de parte de Dios,